Infectado con la máquina, ¿verdad? Que trajo Luis. Ella se está preparando tremenda para salir. máquina esa. Yo no sabía que la que estaba aquí era de él. Sí, era buenísima, de él, buenísima. Y esa lanza ozono, así que nos sentimos nosotros acá bien Tremendo. tranquilitos, nuestros recursos también. Y llegó la bella Clary, que siempre que tiene una hoy sonrisa. Sí que estamos fotofinish, Sí. pero estamos, chicos. Bendiciones, gracias, qué lindo Dios verles. te cuide, igual, ¿Qué tal? igual. Pues hoy el tema, ¿Qué está rapidito. pasando? A ver. Está pasando todo que les tengo que confesar, amados míos, y a la audiencia. Está pasando tanto y seguidito, que tengo que confesar que yo decía, Señor, ¿cómo organizo la palabra, los pensamientos y las ideas para seguir educando a nuestro pueblo en todo lo que es la santidad de la vida, el matrimonio, los padres primeros educadores y nuestras libertades ciudadanas de expresión, conciencia y religiosa? Porque todas están bajo ataque, no de ahora. Sabemos que llevamos más de 2 décadas, que no es lo mucho, es lo seguidito, pero se ha dado un aceleramiento del 2007 en específico para acá, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en todos esos asuntos, ¿verdad? Desde la última vez que estuve aquí, ¿te acuerdas, Fernán? Sí. Que estaba yo haciendo una exhortación a la señora gobernante de que el Código Civil era de una base inhumana y defectuosa. Entre ellas, uno de los asuntos graves que tenía era la subrogación, el vientre de alquiler con paga o sin paga, y que eso abría la industria de explotación de mujeres y niños en Puerto Rico. Lamentablemente, la segunda mujer gobernante de Puerto Rico firmó ese Código Civil defectuoso y le hizo el corte de cinta a la industria de explotación de las mujeres y niños por vía de reproducción asistida y subrogación. Y eso es un hecho. Ahora, en aquella ocasión hicimos la salvedad de que esa ley no la necesitaban las felices excepciones, whatever that means, en español, sino la industria, porque es similar a la industria engañosa del aborto y a otras industrias como la industria de la mal llamada educación sexual, etcétera, porque van en contra de la cultura de la vida a la fin y a la postre. Pues bueno, se firmó ese Código Civil que valida positivamente, y ella validó positivamente con su discurso una enmienda innecesaria que glorificó el aborto en Puerto Rico. Esa es la verdad. La subrogación, como dije, reproducción asistida, una variante muy peligrosa, y certificaciones de nacimiento falsas porque engañarán en cuanto a nuestro sexo de nacimiento, reconociendo el aspecto de identificación sexual incongruente como si hubiera nacido así. Después de eso, de esa visita que discutimos eso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos da un tutazo. Y hay sorpresas, porque 6-3, entre ellos unos jueces nombrados por el presidente Trump, dieron una virazón y redefinieron el concepto sexo para que también implique disforia de identidad. Disforia de identidad. Sí, porque la disforia de identidad, así están los libros, es que yo soy nena, pero un buen día, por un proceso, decidí ser nene, y eso es lo que quiero que se me reconozca, y eso es lo que se llama la construcción social del género. Por eso nosotros llevamos más de 20 años diciendo sexo no es género. Pues, ¿qué pasa? Esa batalla en el aspecto laboral, ya en Puerto Rico, la ley 22 del 2015, cuando el gobernador García Padilla se enmendó, o sea, en el contexto de la no discriminación en el empleo, y con esto hago una divulgación. Todos los seres humanos, todos nosotros, independientemente de lo que haga en un lecho y qué tipo de intimidad y práctica sexual tenga, tiene el derecho humano a ganarse el sustento. En eso no hay discusión. Lo que pasa es que se utilizan ciertos contextos para entonces, con cápsula venenosa, distorsionar el derecho. Y eso no se queda así, como decía la abuela, eso se hincha. En Puerto Rico, como tenemos todavía una cultura que reconoce la riqueza de nuestra identidad y nuestra cultura saludable, no se ha dado
una fabricación de caso o una controversia en los tribunales con la ley 22. Se luchó mucho para que hubieran unas excepciones con patronos hasta cierto nivel, con negocios privados y con iglesias, para que no fueran demandadas por discrimen por su ética sexual bíblica, por sus creencias de sexualidad saludable, donde no se admite otro tipo de práctica sexual. Y digo práctica sexual porque esto va más allá de una identidad. Algunos individuos solamente se quedan en la cuestión de la identidad, pero otros trascienden a hacer otro tipo de prácticas sexuales. O la identidad a veces presentaría un problema en los tipos de negocios con prácticas sensitivas como son bregar con niños, etcétera, ¿verdad? Hay una serie de entornos sensitivos que eso causaría un problema. Pues la decisión de los SCOTUS, aunque los expertos legales, algunos de ellos han venido aquí a Nueva Vida y han expuesto el ángulo y la perspectiva intelectual, jurídica, lo que está en los papeles. Yo entiendo e identifico los mismos elementos jurídicos que ellos identificaron, que allí no se resolvió el sexo biológico, sino el sexo como categoría en el empleo o categoría social de minoría protegida. Pero en la praxis, la práctica en arroz y habichuela, sabemos que eso no se traduce así. ¿Y cómo es, Clary? Pues porque cógete cuando se legalizó el matrimonio para parejas del mismo sexo en Obergefell, allí no se resolvió nada más que el régimen matrimonial, derecho a casarse, y el régimen económico para heredar, etcétera, como matrimonio, y el régimen de las cuestiones federales, como el IRS, todo lo que fuera un programa federal, ¿verdad? Que entonces las dos personas del mismo sexo tenían los mismos derechos que el hombre y la mujer casados. Okay. Pero no se resolvió allí jurídicamente en los papeles ni adopción ni el resto de las cositas. Es el mismo patrón aquí. Jurídicamente el papel aguanta todo lo que deponen y la opinión disidente está muy clara y está preciosa. Pero en la práctica eso se traduce en lo contrario. Sabemos que se ganó terreno ahí. Entonces el tema es, ¿qué se supone que yo haga? ¿Verdad? Exacto. Porque el mundo va a seguir, va a continuar, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué se supone que yo haga? Como en el tema del aborto, que se legalizó hace más de 40 años, ¿verdad? También hubo una decisión jurídica en papeles que no definía ni extendía un aborto hasta los 9 meses per se, como se está haciendo, ¿verdad? Unos trimestres, X y Y, luego hubieron otras decisiones. Planned Parenthood versus Casey en 1992 hizo legal que cada estado decidiera los límites. Pues el aborto es legal hasta las 12 semanas, hasta las 14 semanas, hasta las 20 semanas. Pero la práctica está siendo la cultura, lo que impregna la cultura. Hay más de 300 medidas aprobadas a través de Estados Unidos, especialmente en los últimos 10, 15 años, que están limitando y regulando las semanas en que se puede practicar un aborto. ¿Y por qué eso es así? Porque hay gente que por más de 40 años no se ha callado la verdad. ¿Ves? Y el más reciente, creo que es Mississippi, está a punto de, ya aprobó Cámara y Senado, sí, no me acuerdo, creo que es Mississippi, sí. Otra regulación para mitigar esa situación del aborto, creo que a 12 semanas, algo así lo bajaron, o a 14, y está para la firma de su gobernador. ¿Por qué? A ver. Porque el mundo podrá legalizar todo lo que sea, regular o no regular, decriminalizar o no decriminalizar, pero es la cultura lo que tiene más fuerza. Yo le digo a los creyentes, ¿verdad? Porque esta emisora la mayoría son creyentes, cristianos, hermanos nuestros. ¿Usted sabía que más del 80% de las chicas, mujeres o menores o adultas que abortan son hermanas nuestras que están en nuestros bancos, que son cristianas, que siempre lo fueron, muchas de ellas? Wow. La mayoría.
Wow. Eso está documentado. La mayoría. Eso está documentado. ¿Por qué? Mira eso. Porque el tema se ha callado en muchas iglesias. No se traduce el evangelio a los desafíos actuales. Sin embargo, gracias a que por más de 40 años una gente no ha callado, independientemente de lo que dice el papel en la ley y las batallas jurídicas y legislativas, ellos están impregnando cultura, y hoy en día la generación de SAP en adelante son la generación más provida desde Roe v. Wade. Wow. ¿Oh, sí? ¿Y cómo tú haces una ley muerta? ¿Cómo tú haces una ley muerta? O una industria que muera, esa industria. Si no hay oferta, no hay demanda. Así es que el tema de hoy es: ¿y qué se supone que yo haga? Esta es la cantaleta constante que tenemos con los padres de familia en primer lugar y con la pastoral y los líderes, especialmente los líderes de educación, ¿verdad? Los líderes de educación cristiana. Tienen que actualizar los currículos. Hay que enseñar santidad de la vida desde preescolar. Y eso se puede hacer, hay materiales. Nos pueden escribir a mujeresporpuertorico@gmail.com, Puerto Rico escrito completito. Y allí yo le voy a enviar de vuelta manuales para que los papás sepan cómo hablar ciertos temas con sus chiquitos. Eso ya está, esa rueda ya está inventada. Esto es gratis, estos manuales. Y es gratis, está accesible en internet. Es una colección de materiales que hemos hecho para todos los papás que necesitan ayuda, o todos los maestros de escuela bíblica que necesitan ayuda con referencia de materiales buenos. Pues ya nosotras los leímos, los evaluamos y los recomendamos. Es cuestión de que usted se ponga las botas, qué es lo que va a hacer. ¿Ve? ¿Qué hace también esa redefinición del SCOTUS? Que le ha dado poder social en el discurso, y así lo vimos en el mensaje de Estado a la señora gobernante, decir la siguiente frase. A ver. Vamos a ver. Ella dijo en su mensaje de Estado, lo apunté por acá, me disculpan. Tranquila, estamos dice, acá. En el contexto del discrimen, vamos por aquí. Que no haya discrimen con los hombres, que no haya discrimen con las mujeres, se refiere otra vez en el lenguaje de para que no haya violencia machista ni de género no es sexo. Y luego que dice eso, que no haya violencia machista y de género, la señora gobernante dice: las mujeres, los hombres, la comunidad LGBTIQ, todas y todos tienen derecho a disfrutar de sus vidas cotidianas con libertad. Yo también, todos. Lo que pasa es que no tengo categoría sexual para eso, ni categoría de prácticas sexuales. Una cosa es todos somos hombres o mujeres. A mí no me es relevante lo que esa persona haga en su lecho privado. Tiene unos derechos de ganarse sustento, tiene derecho a ser tratado con dignidad, con amor, con respeto. ¿Ves? Pero después dice la siguiente frase: vivan como vivan y amen como amen. Eso es un eco del eslogan Love is Love, amor es amor. Y usted dirá, bueno, pero es que ella se refería a estas personas en específico. Bueno, yo no sé si la señora gobernante lo conoce o está siguiendo un libreto papagayo. Con todo el respeto. Yo lo que sé es que la última frontera que queda es la legalización completa de la atracción sexual hacia menores como equivalente a cualquier matrimonio o a cualquier pacto de convivencia, aunque no se casen, y al poliamorío, aparte de la poligamia. ¿Por qué? Porque una de la devolución del matrimonio en la cultura ¿verdad? Que tenemos es que primero aceptamos la convivencia fuera del matrimonio y se legalizó, ¿verdad? Que son las famosas parejas de hecho o sociedades domésticas. Análogas, dice el Código Civil actual.
No es lo mismo, pero ellos dicen que es como lo mismo. Después fue el matrimonio para personas del mismo sexo. Luego, con el tutazo del Supremo, es el transexualismo o transgénero dentro de una categoría de sexualidad equivalente. Y luego, ¿qué es lo que falta? Los menores que consienten a relaciones con un adulto. Y cuando digo consciente, subraye bien el consentimiento. Porque aquí en Puerto Rico, no hace tantos años, 2015 en adelante, fue bajo, creo que el senador Cuco Pereira y otros, se quiso decriminalizar el incesto. Y estoy hablando de Puerto Rico. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Tú lo recuerdas, sí, ¿verdad, Juan? Cuando Aníbal era gobernador. Y exacto, también. Sí. O sea, que estamos así, a una uñita. Sí. Luego de eso, ¿qué viene? El poliamorío. Que son como sin casarse, pero... Y casi siempre la mujer es la que más recibe el cantazo, porque casi nunca usted ve una señora con 5 señores. Es al contrario. No decimos que no exista la otra fórmula, pero es así. Y luego de eso, el famoso Minor Attracted Persons. ¿Y qué hace el cabildeo? Y con esto quiero hacer otra declaración. Nuestros conciudadanos, nuestros familiares, nuestros amigos que se identifican con otra práctica sexual, ¿verdad? Que los amamos entrañablemente. Esto no trata de ustedes. Esto trata de una élite intelectual que piensa que la sexualidad hay que politizarla hasta lo máximo, porque la meta última no es tu identidad, no es tu igualdad, no es tu equidad, no es tus derechos humanos. La meta última son los niños, es doloroso y es así y está documentado. Sí, así es. Si es que cuando una señora gobernante dice en un discurso de Estado, vivan como vivan y amen como amen, pues entonces todas estas otras cosas hasta llegar a nuestros niños es vivan como vivan y amen como amen. Y eso ya está registrado en unos estudios que hicieron, que los colocamos ya a partir, ya debe de estar puesto en la página, que se hizo de Percepción en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, cuando se legalizó el matrimonio para parejas del mismo sexo, había una aceptación en ese momento del 7% y para el 2019, en 4 años, subió a 18%. Y en ese porciento de aceptación hay gente que son nuestros hijos y que son nuestros hermanos en la fe y que son hasta pastores. ¿Qué se supone que yo haga? ¿Qué hubiera hecho nuestro Maestro, Señor y Salvador? ¿Qué hubiera hecho? Examínelo usted. Yo no le voy a hacer esa asignación a usted. Porque lo que yo sé dice que el que guarda todas estas palabra de vida saludable, balanceada, centrada, que te da paz y vida eterna, es el que me ama. Sí. Ningún otro. Él te recibe como tú estás. Ven con todas tus manchas, arrugas, verrugas, pecados, barbaridades. A papá Dios nada le espanta. Eso lo sé yo. Sí. Al ser humano sí, pero a él no. A él no. Todos estos cambios han venido bajo la sombrilla también de la Organización de las Naciones Unidas. Tengo un documento oficial, se lo compartí a la psicóloga Angie González, del 2010, hace 10 añitos atrás. Un documento oficial de las Naciones Unidas, está publicado, está disponible en el internet, donde comienza el proceso de educar para ir creando la imagen de que los niños tienen, o sea, no se les debe cohibir de tener relaciones sexuales. Siempre que las consientan. Correcto. Y ahí es donde está el tema, el consentimiento. En el programa de educación sexual del programa de salud escolar, en el departamento de salud, que después lo voy a postear porque no lo encontraba y por fin lo encontré. Hay un movimiento que le da muy duro a eso del consentimiento. ¿Y cuál es la estrategia? Bajar la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales. En Puerto Rico es 16 años. Y con algunas variantes hasta 14. Fíjate, en California el año pasado se propuso legislación para bajar
casi prácticamente a 10 años. Aquí Es estuvo un propuesto bebé. a los Dios 12. santo, 10 Aquí, años. sí. Horrendo. De hecho, ese documento de las Naciones Unidas va educando al niño desde los 6 las años, desde naciones- más chiquito. Sí. Educándolo para que cuando tenga 10 se sienta con el derecho a tener relaciones sexuales y a consentir con un Pero adulto. ¿cómo O sea, es posible? es un documento Entonces se le oficial da de las muy duro. Naciones Mira, Unidas. hace unos cuantos años yo vi un blog de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que defienden como estilo de vida el masoquismo en las relaciones íntimas. El estar fustigándose, esto del dominatrix. Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, los hijos de esta patria. ¿Por qué? Porque después que se ha consentido no es maltrato. Exacto. La palabra consentimiento la están ultrajando y están jugando con ella para decirle a los niños, si te da placer, si te gusta, si te sientes bien con esas caricias, Exacto. es consentido. Por el otro lado, bajo la edad de consentimiento, y ese es el vivan como vivan y amen como amen de la gobernante que quiere revalidar ahora. Claribel, gracias por mantenernos al día siempre en todo este proceso. Gente que quiera más información de Mujeres por Puerto Rico. Entren a nuestro Facebook, Mujeres por Puerto Rico, ahí siempre estamos posteando información y educación. Escríbanos a mujeresporpuertorico@gmail.com para materiales de cómo hablarle a los niños. Es totalmente gratis, es una colección de documentos y manuales que tenemos. En Twitter, @mujeresporpr, y no me quiero ir sin felicitar a los papás de esta casa. Gracias, porque ustedes representan a la mayoría de nuestros buenos hombres. Amén, gracias por lo que me toca. Fernando, y por lo que te toca. Imagínate, muchas gracias. Y Sapdi. Por lo que te toca, Sap. Queremos Gracias, a papá. Claribel. Sí, Qué bueno. señor. Venimos en breve con la reacción de Jay Fonseca. Él quiere reaccionar al tema que tuvimos a las 8 de la mañana. Personalmente se comunicó con este servidor y quiere una oportunidad de reaccionar y aclarar cuál es el concepto, cuál es la visión que él tiene de la iglesia en Puerto Rico. Aquí en Ruta, hoy versión extendida a las 10.